Hola queridos amigos y amigos, otra vez nos vemos por aquí. Decíamos en el video anterior que cuando el cerebro tiene una estructura en la cual volcar los contenidos, la creatividad fluye. Lo que pasa es que se da de una manera inconsciente. Esto nos lleva a un concepto que es muy importante que lo tengan claro para que vayan conociendo cómo funciona el cerebro de los seres humanos, que aunque usted es un ser humano, yo soy un ser humano, usted tiene su cerebro, yo tengo el mío, no sabemos realmente cómo funciona, entre otras cosas porque pensamos que no es necesario saberlo, del mismo modo que para conducir un coche no necesitamos realmente conocer la mecánica interna del coche o cómo funciona, para eso está el mecánico. Pero da la casualidad que en este caso la mecánica interna, el propio cerebro, es importante que lo conozcamos porque es importante saber qué palancas movilizar para ponernos nuevamente en el estado en que nosotros queremos, de creatividad en este caso, y de ideación, de capacidad de ideación, para ponernos en marcha. Un saludo a todos mis amigos de Barcelona, de esos larguísimos 22 años que viví allí aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y a mis amigos y amigas de México. Vamos a ver, cuando nosotros leemos, es un elemento fundamental del saber escribir, nosotros leemos básicamente orientados por dos ideas o consignas básicas de cómo se ha de leer. Y estas dos son muy fácilmente reconocibles. Nos las enseñaban en casi todos los colegios del mundo y son que buscamos los temas, y los temas si son muy importantes, mejor, y buscamos, por ejemplo, cuando se trata de narraciones, la historia, cómo se va desarrollando una historia. ¿Quién se casó con quién? ¿Quién le puso los cuernos a quién? ¿Quién va a traicionar a quién va a asesinar a quién? Etcétera. Y vamos generalmente en busca de una conclusión. Lo mismo en el terreno de las ideas, no por nada trama, que es la designación que usamos en castellano para nombrar las historias que se desarrollan en los libros de ficción. No son historias, son tramas, porque no están ordenadas solo cronológicamente. Están ordenadas del modo que es más adecuado para retener la atención del lector de comienzo a fin. Y eso es una trama, que es distinto a una historia. Una historia me la puede contar, por ejemplo, un hijo de un vecino sin mucha gracia. Y yo prestaría atención en la medida que me interese la historia. Y si no me la cuenta de una manera que sea intrigante o inquietante o que tenga cierto grado de suspenso para mí, le diré que abrevie. Como muchas veces hace la gente cuando se da cuenta que nos aburre, dice, bueno, para abreviar la historia, A, B y C. Eso es una historia. Cuando la historia está contada de una manera que es atrapante, que tiene suspense, que despierta un deseo de saber qué más va a suceder a continuación, estamos hablando de una trama. Recuerden que la palabra trama también tiene un sinónimo en el castellano, el español local de la zona de España, y es trama es sinónimo de argumento. Y argumento, en su origen, si leemos la poética de Aristóteles, veremos que argumento es, tal como lo es hoy en día, el cómo se desarrolla la trama, digamos, pero de una serie o hilera o fila de pensamientos, cómo están hilvanados los pensamientos. La palabra hilvanar viene de hilván, viene de trama, viene de tejer, viene de la vieja labor de Penélope que iba tejiendo bufandas y las destejía de noche. El cómo desarrollamos una idea que es conceptual y el cómo desarrollamos una idea que es ficcional, novela o cuento o otro género que se vaya a inventar próximamente, en origen es un modo estructuralmente similar. Vamos a ver en este sentido que cuando nosotros desarrollamos a través de razonamientos lógicos, vamos desplegando un razonamiento lógico, tiene paralelos, no digo que sean idénticos, tiene paralelos con el desarrollo de un argumento o trama de tipo ficcional. Si yo en una frase destaco un elemento, volvamos al gran clásico de la lengua castellana de América, que es el 100 años de soledad. Cuando él dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría la tarde remota que su padre lo llevó a conocer el hielo. Es todos esos elementos que aparecen en esa frase, que es una microtrama extraordinaria, no están escogidos aleatoriamente, están escogidos azarosamente, porque hay una intención detrás de ello. El hielo va a seguir apareciendo en la novela. Eso no se menciona ahí porque sí, eso se menciona ahí porque va a seguir apareciendo y porque aparte tienen vínculo con algunos personajes que son fundamentales en el desarrollo de la trama.
desde la primera página hasta la 300 y pico del final, que son los Melquiades, de Manos de Gorrión y Corpulento, y la tribu de sus gitanos, que cada año en marzo llegan al pueblo llamado Macondo. Entonces, es como si dijéramos, el hielo es un elemento de un razonamiento que va a seguir desarrollándose. Por eso algunos autores han dicho que las novelas son ensayos de tesis a través de unos conceptos que, en lugar de ser enunciados conceptuales, son personajes. Es decir, escribir cuentos, escribir novelas, es razonar a través de un concepto llamado personajes. Y aquí le agregaríamos o trama, o elementos de la trama, o personajes y elementos, como por ejemplo el hielo en este caso, una imagen y un objeto que también existe en el mundo real, porque puede existir solo en el mundo de la ficción, que es muy importante. ¿A dónde voy con todo esto? Vamos a ver que en todo desarrollo prosístico, sea ensayístico, o sea ficcional, o sea narrativo de no ficción, por ejemplo, una novela como la de Rodolfo Walsh, de Operación Masacre, hace referencia a unos hechos que sucedieron en la realidad, una matanza que hubo en Argentina durante una de las tantas dictaduras que allí hubo. O a Sangre Fría, de Truman Capote, que hace referencia a un típico crimen americano de unos delincuentes finales, expresidiarios, que conocen de un lugar donde aparentemente hay un dinero guardado y van ahí y hacen una carnicería. Entonces, esos son hechos reales, pero están construidos en forma de narración y tienen una trama. Las anécdotas no están contadas solo en orden cronológico, sino en el orden que más interesa para retener la atención del lector de comienzo a final. Como dijo un gran teórico de la narrativa, maestro de Raymond Carver, John Gardner, dice: una narración es un sueño hipnótico que el autor induce en el lector y del cual éste no debe despertar. Esto nos lleva a un elemento importante. ¿Cuándo despierta el lector? Cuando cometemos errores o torpezas de redacción, alterando la sintaxis, cometiendo algún fallo de ortografía, de un error gramatical o un error de impresión, o como pasa hoy día con los documentos de Word, que después el Word te cambia palabras y donde tú pusiste ominoso te aparece omiso, como me pasó a mí mismo en un libro. Entonces, la estructura básica con la cual trabajamos nosotros los seres humanos en formato de ideas, aparte de que están provistas de insumos como imágenes internas, visiones internas, audiciones internas y sensaciones internas, todo esto confluye a configurar frases. Frases que son ideas, enunciados que son ideas. Y estas están compuestas de unos elementos estructurales básicos, que son el sujeto, el verbo y el predicado. Y aunque esto parezca volver a los orígenes de una manera muy radical, es muy importante que lo tengan claro. Toda frase en castellano está compuesta de un sujeto, de un verbo y de un predicado. El sujeto puede estar omitido, la frase puede estar alterada en su orden, pero siempre están esos elementos de modo explícito o implícito. Y un modo de recuperar la lógica para leer es, cada vez que leemos, que lo hacemos inconscientemente, ir buscando en la frase cuál es su sujeto, cuál es su verbo y cuál es su predicado. Porque esto nos va a llevar a ordenar la frase. Cuando nosotros leemos un libro y se manifiesta complicado, como puede ser, por ejemplo, un libro de Carpentier, El reino de este mundo, El siglo de las luces, por ejemplo, tienen dificultades para ciertas personas en cierto nivel de lectura en el que estén ahora mismo, porque recuerden esto, elementos de la frase no están en su orden natural. El sujeto no está primero siempre, el verbo no está siempre en segundo lugar y el predicado o los predicados no están en tercer lugar como es su modo natural. Entonces, cuando nosotros volvemos a leer una frase en cualquier libro, para poder entenderla, la operación que estamos haciendo, es muy importante que lo sepan y lo graben, es haciendo que nuestro cerebro encuentre dónde está el sujeto natural de esa frase, dónde el verbo y dónde el predicado, y mentalmente ordenarlo para poder comprender qué dice exactamente la frase. ¿Y esto por qué? Porque cuando el cerebro tiene una estructura, la creatividad se puede volcar. Eso ya lo sabemos del primer video. Pero además, cuando tiene una estructura, puede reconocer el conocimiento, puede saber
qué es aquello que sabe. Puede saber qué es aquello exactamente que está aprendiendo. Esto es conciencia sobre lo que aprendo. Esto es un concepto muy traído y muy llevado y muy importante. Aprender a aprender. Los veo en el próximo video.